Extiendo mis saludos a los honorables congresistas y senadores que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar nuevamente en este segundo día. También a los señores embajadores, a los conferencistas y también a todos sus equipos de trabajo, a las personas que hacen parte de la muestra comercial. Muchas gracias nuevamente por vincularse. A los señores periodistas, algunos medios de comunicación nos están acompañando en la mañana de hoy. A todo el equipo de FEDEGAN y del Fondo Nacional del Ganado, inmensos agradecimientos por esa entrega en este segundo día de trabajo a sus directivos, del FEP también y de cada una de las entidades que trabajan de la mano de FEDEGAN, también a los directivos de Presidencia de la República, del Gobierno Nacional, muchas gracias por acompañarnos también. Iniciamos esta jornada académica que estará sustentada con argumentos, hechos reales y cifras que le demostrarán a Colombia que la ganadería no riñe con preceptos sociales y que la Federación Colombiana de Ganaderos está siempre, óigase bien, siempre trabajando en pro del desarrollo productivo del país, basándose, por supuesto, en las buenas prácticas de la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. Bienvenidos a este primer panel titulado Ganadería y Bienestar Animal, la verdad sobre los mitos acerca del maltrato animal en finca y en exportaciones. Y estos son los que hacen parte de ese panel. Ganadería y bienestar animal. ¿Somos los ganaderos maltratadores? ¿Las exportaciones de animales son ilegales? ¿En los barcos no hay comida, agua potable ni espacio para los bovinos? ¿El origen es maltratar la vaca y dejar sin alimento al becerro? Nos acompañarán en este conversatorio Deyanira Barrero León, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, médica veterinaria y zootecnista, cuenta con 24 años de servicio en el instituto. Juan Carlos Carrascal Velázquez, ganador del Premio de Bienestar Animal 2022 de la Asociación Mundial Veterinaria, médico veterinario y zootecnista, PhD en Medicina Veterinaria. Ricardo Mora Quintero, zootecnista, consultor internacional en bienestar animal de compañías como Farmington World Animal Protection. Augusto Beltrán Segrera, economista, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios para el Fomento de las Exportaciones de Carne, Leche y sus derivados, FEP, representante de Colombia ante el Secretariado Mundial de la Carne, IMS. Este panel será moderado por Óscar Montes Padilla, periodista, escritor, analista político y columnista, autor de La Ley del Montes, la página de análisis político más leída de la región Caribe, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Óscar Montes Padilla será el moderador de este espacio. Óscar, bienvenido. Lo invito al escenario, un reconocido periodista del Caribe colombiano. Fuerte aplauso para él también. Sí. Donde usted desee ubicarse, si se siente más cómodo en la mitad, viendo, o en la esquina, para que pueda de pronto conversar con todos. Óscar, mire este dato. Aplicar buenas prácticas de bienestar animal, además de ser un deber ético, contribuye a mejorar la productividad y el valor agregado del producto final. Actualmente los mercados internacionales exigen la implementación de estos principios como requisito indispensable y obligatorio para el consumo de los bienes derivados. Teniendo esa premisa presente, invito a los señores panelistas, a la doctora Deyanira Barrero León, bienvenida doctora Deyanira, a Juan Carlos Carrascal Velázquez, a Ricardo Mora Quintero y al doctor Augusto Beltrán Segrera, que hará en representación de la casa. Adelante, Óscar, y bienvenido nuevamente. Muy bien. Buenos días. Para mí, por supuesto, que es motivo de orgullo, de placer, acompañarlos a todos los amigos ganaderos, a todos los amigos empresarios del campo, que cada año nos reunimos, celebramos el Congreso Nacional para tomarle el pulso a una de las actividades más importantes de la economía nacional. Sin duda alguna, la ganadería ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo uno de los motores
que impulsa la economía en Colombia. Así que bienvenidos a este panel y me parece que es muy acertado el título que le han puesto en general a esta convocatoria de este 39º Congreso de Fedegan. Derribando mitos, de eso se trata, derribando mitos, porque hay una literatura, una narrativa que ha venido haciendo carrera en los últimos años y que ha logrado posicionarse ante la opinión pública, generando muchas percepciones con respecto a la ganadería, y entre esas la del maltrato animal. Entonces ese discurso ha escalado y se ha posicionado mucho en la opinión pública, de tal manera que me parece que es importante que lo miremos, que lo analicemos con objetividad, por supuesto, reconociendo aquellos casos en los que se han cometido errores y también destacando aquellos casos en los que las cosas se hacen bien, porque cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo, y como periodista digo que también lo bueno es noticia, no siempre lo malo es noticia. Muy bien, agradecido nuevamente y complacido de este panel que me acompaña en el día de hoy, y por supuesto que quiero dar la palabra a la doctora Deyanira Barrero León, la gerente general del ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, institución fundamental, valiosísima en lo que tiene que ver con el bienestar animal. Doctora Barrero, buenos días, bienvenida. Sí. Hola. Gracias, muy buenos días de nuevo para todos. Y bueno, agradecer a la organización de este Congreso Ganadero por la oportunidad de estar el día de hoy acá para poder compartir con todos algo del tema de bienestar animal, y en particular bajo el rol y la competencia y el trabajo que nosotros hemos venido haciendo con el sector ganadero, con los congresistas, porque vale la pena mencionar que hemos tenido conversaciones ya con algunos congresistas para dar explicaciones, para contar también un poco en qué está el tema. Sí, y en ese tema que ya vamos a avanzar, pero esa parte que usted acaba de decir, doctora Barrero, es muy importante. Hay una ley que se está tramitando en el Congreso de la República que tiene que ver con el bienestar animal. Entonces, vamos a tratar de avanzar en ese tema. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Carrascal, médico veterinario, zootecnista de la Universidad de Córdoba, Premio de Bienestar Animal 2022 de la Asociación Mundial Veterinaria. Doctor Carrascal, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Muy contento y para mí un honor de estar acá acompañándonos en este importante evento nacional que reúne a este importante sector y del cual desde la academia pues también quiero decirles que estamos trabajando y prestos siempre para apoyar los procesos que este sector demanda. Muy bien. Y el doctor Ricardo Mora Quintero, consultor internacional en bienestar animal. Doctor Mora, bienvenido. Hola, Oscar, bienvenido, muchas gracias por esta invitación. Señores ganaderos, es un placer absoluto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bien. El doctor Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios para el fomento de las exportaciones de carne y leche y sus derivados. Muy buenos días. Realmente darle la bienvenida en nombre de Fedegan y de todos los ganaderos de Colombia. Yo manejo el Fondo de Estabilización de Precios de carne, leche, sus derivados y soy ganadero, así que también estoy en este panel como ganadero para hablar de mis experiencias sobre el bienestar animal. Bueno, demos inicio entonces a este conversatorio, a este panel. Doctora Barrero, ¿qué tanto se habla en Colombia de maltrato animal, de las reses, maltrato bovino? ¿Eso es un mito? ¿Eso es una realidad? ¿Cómo es el tratamiento que reciben estos animales por parte de los ganaderos? Bueno, lo primero que les quiero compartir para responder esto es que
Colombia viene haciendo un trabajo importante en este tema del bienestar animal desde hace varios años atrás. Por lo menos en el tema internacional, el ICA ha hecho parte y es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal, anteriormente llamada OIE, hoy día llamada ONSA, y ahí como país miembro hemos votado a favor de las recomendaciones internacionales en este tema. Y esta votación implica venir al país y empezar también a considerar el mejoramiento para el mismo. En ese sentido, la OIE, OMSA, empezó a discutir dos líneas grandes del bienestar animal a nivel del mundo, lo que tenía que ver con sacrificio animal y transporte. Fueron las dos primeras líneas de trabajo que se acordaron para trabajar directrices y referencias. Entonces, basados en esas referencias, pues se empezó en el país también a hacer una normatividad y a hacer unos procedimientos para aplicar estas recomendaciones y directrices internacionales. Entonces, es así como el país desde el año 2015 empieza a tener unas primeras leyes, unos decretos y que luego se han desprendido también en algunas resoluciones. Entonces, digamos que está el marco normativo, están las recomendaciones que valga la pena resaltar que no han sido elaboradas únicamente por el ICA. Hay un hito importante a través de una de las reglamentaciones que fue la creación de la Comisión Nacional de Bienestar Animal, y esa comisión tiene un comité técnico de bienestar, donde hay un trabajo interinstitucional y se ha venido también haciendo un trabajo público-privado. Entonces, en ese sentido, resalto la preocupación que ha habido también del sector, no solamente de ganado bovino, sino también del sector avicultor, del sector porcicultor, en hacer parte de la construcción de estos manuales, de estos procedimientos y de estas recomendaciones que los ganaderos, llámese bovinos, porcinos, o la avicultura han venido tratando de aplicar en sus explotaciones. Entonces, voy a decir algo que decían los ganaderos de manera reciente en los debates públicos y audiencias que hemos tenido. La ganadería es un negocio y es un negocio que debe ser productivo y rentable, y desde ese punto de vista, pues los ganaderos no van a hacer nada que vaya en contra de ese bienestar que significa su productividad, que significa la rentabilidad de su negocio, que significa el bienestar no solamente para los animales, sino el bienestar también para su sistema ambiental en el que comparten los animales y para la condición y la relación que hay entre los seres humanos y la ganadería. Muy bien, mire, decía la doctora Barrero en lo que tiene que ver con el maltrato animal, algo que me llamó la atención y que quiero que el doctor Beltrán nos ilustre. El maltrato es lo que tiene que ver con el sacrificio y el transporte. A nivel internacional, doctor Beltrán, usted lo sabe muy bien, porque esa es una de sus responsabilidades, hay una serie de protocolos que obviamente obligan a su cumplimiento para poder, por ejemplo, exportar. Si no se cumple con esos requisitos, si no se cumple con esos protocolos, el país va a tener problemas. En Colombia, en lo que tiene que ver con lo que nos estaba comentando la doctora Barrero en estos momentos, el maltrato, el sacrificio y el transporte del animal, ¿cómo se ve? Bueno, primero vamos a hablar del transporte terrestre, ¿cierto? El transporte terrestre, hay un documento, hay un trabajo que se ha venido haciendo, hay un manual de transporte que los camioneros deben cumplir al momento de transportar las reses, buscando ese bienestar, porque teniendo bienestar animal, pues ese animal no tiene estrés, y al no tener estrés, pues no transmite tanto enfermedades. Pero eso lo pueden hablar los dos expertos que nos acompañan más en detalle. Pues hay un manual de transporte terrestre, el cual debemos cumplir, y las normas internacionales de sacrificio las debemos cumplir, no solamente para llegar a sus mercados, sino para que los colombianos comamos una carne de calidad, inocua. Y ese es uno de los requisitos que tienen los Estados Unidos, que es el mercado que queremos abrir próximamente. Y lo vemos no solamente abriendo Estados Unidos, sino que Estados Unidos es el mercado que abre mercados. Una carta de presentación diciendo yo le vendo carne a los Estados Unidos nos abre las puertas mucho más fáciles.
con el ICA y con el INVIMA nos hemos dedicado a abrir mercados. Cuando empezamos esta labor con José Félix hace más de 12 años, teníamos 3 mercados. Hoy estamos exportando a 27. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con normas internacionales de sacrificio, con normas de bienestar animal, porque aquí protegemos a los animales. La doctora Yanira bien lo ha dicho, la ganadería, no solamente nosotros queremos a los animales porque nacimos con ellos, entre ellos, sino que al cuidar los animales estamos cuidando el bolsillo, porque este es un negocio y el que interviene en él es para obtener rentabilidad. Y ahí me quiero referir un poco a las exportaciones de ganado en pie. El mito que hay en Colombia es que los barcos de la muerte, que los animales se montan en ellos, sufren. Es todo lo contrario. Esto es un negocio. Las personas que exportan lo hacen para ganar dinero, y si se mueren los animales o sufren lo mismo, pues pierden peso y pierden plata. Entonces, ese es un mito que queremos derribar hoy. Realmente las condiciones en que se transportan los animales son excelentes. La doctora Yanira y yo hemos podido ir a los barcos. Yo puedo certificar la calidad del alimento que hay, la calidad del agua, y los he visto llegar a los puertos de destino, llegan en muy buena condición. Porque es que quiero contarles, el animal se vende a 2 y pico, 2.40 creo que en este momento se está vendiendo en el barco, y el transporte de ese animal vale $1. Entonces la inversión es grande, y para lograr esa inversión pues necesitamos el bienestar animal en esos barcos para que el comprador y el vendedor no pierdan dinero y de esa manera pues se sigan haciendo los negocios. Bueno, doctor Beltrán, antes de seguir ya vamos a conversar con todos los invitados, pero usted se ha referido a un capítulo controversial, polémico, que es el de los tristemente célebres viajes de la muerte, como se le han llamado, que es el transporte del ganado en barcos, en el caso de Colombia, al Medio Oriente. Es un viaje de 30 días y demás. Y usted, qué bueno que haya hecho la aclaración ahora, de la manera como la hizo, de que se trata de unas condiciones, pues en medio de lo posible, cómodas para los animales. Por supuesto que habrá decesos en un viaje tan largo y demás, pero digamos, esos requisitos, esa vigilancia, ¿quién la ejerce? Aparte de, obviamente, en Colombia, el ICA, pero a nivel internacional, ¿hay alguna vigilancia para ese tipo de transportes, doctora Barrero? Bueno, hay varias cosas ahí para comentarles. Voy a empezar por darles una noticia reciente que todavía no hemos comunicado de manera oficial. O sea, este escenario es el primero. Estamos hablando de una chiva, en términos periodísticos. El primero donde lo voy a mencionar. Yes. A raíz de que el tema de bienestar últimamente se puso en el centro de las conversaciones y todo esto, pues uno tiene que reconocer que sí pueden haber algunos aspectos donde podemos hacer procesos de mejora. Y dentro de esos procesos de mejora nos pidieron, hicimos un análisis de que después de que los animales se suben al barco, pues hay unos procedimientos establecidos, un informe que debe presentar el veterinario que va a cargo de la vigilancia de los animales durante su periodo de transporte. Para eso teníamos un formato y ese informe lo acredita el capitán de la nave, porque en realidad quien es autoridad en la nave es el capitán de la nave marítima. Y entonces a través de un grupo que fue convocado de técnicos expertos, y ya lo conversamos con los exportadores, vamos a hacer inicialmente 2 auditorías durante 2 transportes marítimos, después de que los animales salgan del puerto colombiano. Y para ese fin de esa auditoría hemos elaborado unos formatos que están en este momento en borrador, en discusión final, donde cuáles son los aspectos que vamos a evaluar. Entonces esto significa que vamos a tener una evidencia adicional para mirar realmente cómo transcurre ese número de días del viaje de los animales y su llegada final, vista con unos ojos de un grupo pequeño de expertos que van a hacer eso. Dependiendo del resultado de esa experiencia, pues vamos a poder identificar con detalle si hay algunos aspectos todavía que pueden ser mejorados dentro de las exigencias que estábamos teniendo. ¿Por qué no se hacía antes esto? O sea, ¿por qué nunca lo hicimos?
Yo debo decirles que hemos actuado bajo los referentes internacionales en la materia de bienestar animal. No es que hayamos tenido omisiones o que no hayamos querido hacerlo. Estábamos haciendo lo que el resto de los países del mundo que exportan animales en pie hacían. Entonces esa es la noticia, vamos a empezar con 2 viajes, a ver cómo nos va, a ver qué encontramos y todo dentro de este proceso de mejoramiento. Hasta ahora, digamos, la vigilancia en concreto que usted preguntaba, la ejercemos a través del veterinario y sus auxiliares que están autorizados. No son veterinarios colombianos, son veterinarios que vienen del país comprador y que tienen la responsabilidad de vigilar y reportarnos cualquier situación eventual que pueda ocurrir. Dentro de las discusiones que tuvimos con el Congreso, con los ganaderos, con la sociedad en general, nos pidieron también evaluar el número de veterinarios que debería ir acompañando la nave dependiendo del número de animales. Debo decirles que hemos hecho también una referencia global, una búsqueda de referencias y no encontramos un parámetro. De pronto hoy acá los que son más expertos y especialistas, no encontramos un parámetro de referencia donde pudiera decir si son 10.000 deben ir tantos, si son 5.000 deben ir tantos. Claro. Entonces ahí estamos todavía en esa discusión, pero quiero cerrar diciendo que por parte de los actualmente exportadores hemos tenido una apertura total para decirnos que si hay algunas condiciones que deben ser reguladas de una mejor manera, un procedimiento adicional, están en la mejor disposición de hacerlo porque quieren que su transporte y que su negocio salga bien. Muy bien, mire, sobre el tema del negocio, escuchaba las declaraciones del doctor Laforie en estos días y me parece que la opinión pública hizo una lectura equivocada, casi que lo mostraban como que si el ganadero fuera indolente con la suerte de los animales. Es todo lo contrario. Si a alguien le interesa mucho el bienestar del animal que se transporta, es el ganadero, porque una pérdida de una res es pérdida en el negocio deja de producir la rentabilidad que debería tener. Entonces me parece que hacia allá apunta este tipo de comentarios. El que más cuida el ganado es sin duda alguna el ganadero, pero y como decía en la presentación de esa narrativa que ha hecho carrera y que hoy en día la percepción que se tiene por parte de la opinión pública es esa, del maltrato de los animales. Ahora que veía la presentación, una de las preguntas que había era que si ordeñar una vaca era maltratarla. Entonces, que esa pregunta se la hace muchas personas. Quienes nos criamos en fincas ganaderas, sabemos exactamente lo que significa ordeñar una vaca. Pero hay gente que dice, ordeñar una vaca es un maltrato, es maltratar a la vaca. Hay un video que ustedes me imagino lo han visto viral de unos jóvenes españoles que se refería a la gallina perseguida por el gallo, que hay que acabar con eso porque es que el gallo maltrata a la gallina o sea, hemos llegado a ese nivel de verdad, y perdónenme que yo hable de esta forma, de imbecilidad, hasta ese nivel. No hay que llegar hasta allá. Los extremos son malos. Hay que buscar punto medio en todo sentido y por eso también quiero seguir avanzando en este conversatorio sobre el maltrato, derribando mitos. Espero que el mito de la vaca ordeñada como vaca maltratada desaparezca de la faz de la tierra, por ejemplo. Ese mito tiene que acabarse. Pero bueno, doctor Carrascal, usted es experto en este asunto y sobre todo en el tema internacional. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo nos percibe el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que avanzar para que las cosas en este aspecto del maltrato animal mejoren y se acabe y se derrumbe el mito del ganadero maltratador? Bien, mira, yo quería, antes de responderte la pregunta, precisar sobre ciertos conceptos relacionados con el bienestar animal. Definitivamente, hablar de bienestar animal es partir de que esto es un tema muy complejo, ¿cierto? Es un tema multifacético, ¿cierto? Donde tenemos que tener en cuenta varias dimensiones, desde la dimensión científica, ética, política, religiosa, cultural, geográfica. Entonces, cada país, cada región tiene su realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a sopesar cuáles son las normativas internacionales que realmente aplican o se pueden adaptar a nuestro país. De hecho, ya lo decía la doctora Yanira, la OMSA simplemente traza unos lineamientos, unas normativas, sugiere a los países miembros
Colombia es un país miembro de los 180 países, los cuales a través de nuestros servicios veterinarios, que es el ICA, podemos colocar estas referencias como resoluciones, leyes, por supuesto con la ayuda de los ministerios encargados de eso. Y es así como entonces hoy día hablamos de normas que hay que cumplirlas porque eso es lo que el bienestar animal demanda. Hablar de bienestar animal hay que hablar de 3 ejes fundamentales. Uno es la ciencia del bienestar, el otro es la ética del bienestar y el último, el marco legal del bienestar. Cuando yo hablo de la ciencia del bienestar, me estoy refiriendo a esos resultados de investigaciones que científicos, grupos de investigación alrededor del mundo y en nuestro país vienen haciendo, dando unos aportes significativos a los diferentes sectores de la economía productiva, si queremos hablar directamente de la producción ganadera en Colombia. Y vemos que esto se hace a través de medir indicadores. Hay indicadores que están relacionados directamente con el animal, pero algo que no podemos desconocer es el entorno donde se encuentran los animales. Y el entorno es el entorno también social, donde incluye no solamente las personas que están bajo su responsabilidad de esos animales, sino también el medio ambiente. Y si queremos hoy día hablar de sostenibilidad, sustentabilidad, hay que tener en cuenta eso. Esa es la ciencia del bienestar. Nos da las herramientas para nosotros poder promover políticas, normas, leyes, estar de acuerdo o no de pronto con algunas investigaciones que se hacen en otros países, porque todo no es aplicable a nuestro país. Eso hay que partir. Y lo segundo es la ética, los valores, la formación, que eso viene del hogar, pasa por la escuela y seguimos todavía sopesando cómo puedo desde la ética tomar decisiones que están basadas principalmente en la ciencia, pero también en la forma como debemos tratar a los animales. Y en último, el marco legal. Sin ser abogado, sin ser jurista, lo que está escrito en la ley y en la norma, yo no voy a pelear contra eso. Eso me dice cómo yo tengo. Esa es la palabra que usamos los que trabajamos dentro del campo del bienestar. Cómo yo tengo la obligación de tratar un animal basado en el marco legal. Y el marco legal en Colombia es robusto, por así decirlo. Hay formas de buscar la manera de cómo reglamentarla, regularizarla para llegar a garantizar el bienestar de esos animales. En nuestro país, por supuesto, como pocos, se dan el lujo de separar lo que es protección de bienestar. Realmente el solo hecho de hablar de bienestar animal ya incluye protección, y usted lo decía. Un ganadero o cualquier persona que tenga bajo su cuidado un animal siempre va a querer el bien y hacer las cosas bien. Y más si hablamos de economía, comercio, porque realmente hablar de bienestar animal, eso se ve representado en una buena salud, en un buen comercio, en una buena economía y en una buena calidad del producto. Nadie está queriendo comer productos de mala calidad. Y ahí quiero entonces saltar a otro punto que es muy importante y que está marcando un precedente importante a nivel mundial, son los consumidores. Ese que está esperando el producto. Los consumidores hoy en día, me atrevo hasta a decir, saben mucho de bienestar, muchísimo, saben de marco legal. Ya los consumidores hoy en día están preguntando el origen de ese animal o de esa carne que se está consumiendo. ¿Cuáles son las formas, los manejos que se le está dando a esos animales en esa finca, en el sistema de producción? Y entonces podemos saltar un punto muy importante, que es la trazabilidad. Tenemos que verificar, ¿cierto? Tenemos que inspeccionar que en esos puntos, esas fases o etapas de la trazabilidad, que hoy día comúnmente se conoce como llevar la comida del campo a la mesa, al plato. Y es una serie de procesos que pasa desde el sistema de producción, llámese finca o empresa ganadera, luego el transporte, luego la planta de beneficio, ¿cierto? Antes, durante y después todo lo que pasa ahí. Luego cuando ya hablamos de lo que es la transformación, conservación y distribución para que llegue al plato. Entonces el consumidor, como dice uno, ya no es bobo, ya sabe, ya pregunta, ya sabe qué tipo de alimento está consumiendo, y ya hoy día ellos preguntan, ese animal ya no fue criado con promotores de crecimiento, como el caso de los antibióticos. La OMSA tiene 180 países, de los cuales, doctora Deñalí me corrige, hay cerca de 80 países que en la última asamblea
internacional ya se declararon como países que no están usando antibióticos como promotores de crecimiento. Y vean que ya estoy hablando de otro tema. Me salí del cuento del maltrato, estoy ahora hablando de... Usted está hablando, perdóneme, doctor Carrascal, usted está hablando exactamente del tema. Entonces, ese es el tema. Allá voy. Entonces mira que el maltrato no debemos verlo solamente desde el punto de vista físico, también estamos viéndolo desde el punto de vista emocional. Y si hablamos de la normativa colombiana, en el año 2016, con la ley 1774, que le confiere a los animales esa particular de ser seres sintientes, ¿ya? Y cuando hablamos de seres sintientes son animales que, como nosotros, y por eso que hoy día se habla de animales humanos y animales no humanos, tienen y perciben las mismas sensaciones o emociones negativas y positivas que nosotros. Un animal que esté estresado por una mala práctica, un mal manejo, que algunos pueden llamar maltrato, eso se va a ver reflejado en unas consecuencias fisiológicas donde hay un sistema todo integrado en el animal que responde con una descarga de hormonas, una de ellas principalmente el cortisol, que va a demandar, por supuesto, unas alteraciones fisiológicas en el animal que se va a ver repercutido en la calidad de la carne. Ya la gente sabe identificar lo que se está comiendo. El sabor, la contextura, la apariencia, le está diciendo a aquel consumidor si esa carne es buena o es mala, y si viene de un país donde hay una normativa, donde estamos regularizados y donde estamos haciendo las cosas bien, eso nos va a hacer más competitivos. Y quería cerrar simplemente la idea porque había mencionado el tema de los antibióticos, y es que hoy día estamos hablando de un problema que la misma alianza cuatripartita formada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, la OMSA, antigua OIE, también la FAO, pero recientemente entra el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el PNUMA, a reforzar esa alianza tripartita y ahora la alianza cuatripartita, donde en su plan de acción, que recientemente fue publicado, habla de la llamada pandemia silenciosa, la de la RAM, resistencia antimicrobiana. Y todavía nos encontramos con datos estadísticos que dicen que para 2050, si no le ponemos cuidado a este problema, van a morir cerca de 10 millones de personas cada año por resistencia a los antibióticos. 10 millones cada año. Yo me quedo pensando, 10 millones, ni siquiera la actual pandemia ha cobrado más de 8 millones de vidas en 3 años. Ahora esa pandemia silenciosa, dada por la resistencia antimicrobiana, por el uso indebido, el uso indiscriminado, el uso irresponsable de estos productos que nosotros utilizamos en nuestra práctica profesional para combatir enfermedades, ojalá no para factores de crecimiento, eso es una situación. Y todo esto termina reflejado en seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria y compromete, por supuesto, la salud del planeta. Muy bien, doctor Carrascal, muchas gracias por esa exposición concreta y muy bien ilustrada y documentada. Pero mire, doctor Mora, el doctor Beltrán nos decía en su intervención hace un momento nomás que obviamente en un mundo globalizado se requiere abrir mercados. Hay que abrir mercados, hay que competir, hay que exportar, Colombia tiene que tener el ganado en buena calidad, en buen estado, pero abriendo mercados. Y ese es el trabajo que él hace desde Fedegan, abrir mercados. Pero hay que cumplir con estas recomendaciones, con las observaciones que hace también el ICA. Pero doctor Mora, es posible que Colombia, teniendo todos estos cuidados, cumpliendo con todos estos requisitos, con todos estos protocolos, pueda abrir más mercados para el tema del ganado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se cumplen esos? ¿Cómo se hace la tarea bien hecha para que se pueda cumplir con el propósito del doctor Beltrán de abrir nuevos mercados, más compradores, pero también cumpliendo con estos requisitos que tanto la directora del ICA como el doctor Carrascal nos han hecho esta mañana? Oscar, gracias por la pregunta. Oscar, voy a responderla empezando con algunos números. La FAO tiene establecido que el consumo de proteína animal en el mundo, la tendencia es a subir. También muestra que América Latina es la región
una de las regiones que tiene crecimiento y ellos lo estiman alrededor del 9% para América Latina. Si comparamos de pronto con Estados Unidos o con Europa, el porcentaje es menor, inclusive de menos del 1%, porque esos mercados están saturados. Entonces digamos que la despensa del mundo es las economías emergentes, y estamos hablando digamos de Colombia como parte de eso. Segundo dato que me parece importante y relevante, no conozco el primer ganadero colombiano que quiera maltratar a sus animales, no lo conozco. Por el contrario, cuando visito el campo, veo a los ganaderos que adoran sus vacas, adoran sus novillos, sus terneras, sus toros y quieren lo mejor para ellos. Entonces, pues claro, es un negocio, su capital está invertido en esos animales. Y para responder, Óscar, concretamente su pregunta, por supuesto que sí, y le voy a contar, como me gusta a mí, con anécdotas. En el año 2010, si no estoy mal, uno de los principales científicos de bienestar animal, el doctor Donald Broom, británico muy reconocido, vino a Colombia a ver qué se estaba haciendo acá y lo paseamos y estuvimos inclusive en la costa norte de Colombia visitando ganaderías de carne y él vio por primera vez en vivo y en directo los sistemas silvopastoriles. Quedó fascinado. Después de eso ha publicado cerca de 7 artículos relacionados con el tema de silvopastoreo y muestra cómo Colombia con este tipo de sistemas puede alcanzar 2 metas importantes: ser ambientalmente sostenible, tener acceso a mercados y el tercer punto importante, con bienestar animal. Datos como me gusta a mí. En sistemas como este, estamos hablando de climas donde puede estar 34, 38 grados centígrados, la ganadería se puede desarrollar en sistemas de silvopastoreo 7 u 8 grados por debajo la temperatura ambiental, o sea, imagínate el confort que da, no solo para los trabajadores, sino también para el ganado. Entonces, el potencial está muy grande. Hablemos de otra cosa relevante para el mundo. La producción de soya, utilizada en la principal fuente de alimentación para la alimentación animal. Nuestro sistema se basa en pasto, en energía solar, que la convierte en las plantas con una amplia gama de gramíneas, leguminosas, sistemas de forrajeo directo, donde el animal no solo expresa su comportamiento natural al 100%, porque una vaca colombiana sí que se comporta como un animal absolutamente libre, que tiene acceso a muchas cosas que la ganadería del mundo internacional no la tiene. La vaca colombiana se alimenta de pasto, el famoso grass feed, que si tú vas a comprar hoy en los mercados internacionales una punta de anca que tenga el letrerito grass feed, tiene un valor más interesante. Entonces la oportunidad es gigantesca y no solo por calidad, porque también bienestar animal va de la mano con sostenibilidad. Y Colombia tiene un modelo buenísimo de sistemas de producción sostenible, donde preservamos la fauna, donde efectivamente se hacen, por ejemplo, en el Caquetá, el caso de Caquetá, quesos con denominación de origen con altos estándares de bienestar, ayuda comunitaria. Entonces digamos que, para responder a su pregunta puntualmente, lo que exigen los mercados internacionales, Colombia puede ser un reservorio absoluto de las cosas atractivas para el consumidor internacional. Y un último datico, el consumidor no solo colombiano o latinoamericano, sino mundial, relaciona bienestar animal directamente, estrechamente con calidad del producto final. Muy bien, mire, doctor Beltrán, aquí nos acompañan en la mañana de hoy unos amigos congresistas, que son las personas que al final van a terminar tomando decisiones con respecto a la parte, a la hoja de ruta que debe Colombia transitar en este plan. Además que es un plano que a todos nos preocupa, es decir, no solamente hay unas personas preocupadas por el maltrato animal, llamados, y lo digo con respeto, los animalistas, que han encargado de que hay que, y está bien que generen la sensibilidad con respecto a ese tema. Pero aquí hemos escuchado en la mañana de hoy voces expertas que nos están diciendo, hombre, se pueden hacer las cosas de esta manera y hay que hacerlo. Pero en este momento en el Congreso de la República, y por eso hacía referencia a los amigos del Congreso, a los honorables representantes y senadores de la República, porque se está tratando en el Congreso de la República una ley que tiene que ver directamente con el maltrato animal. Yo no sé si ya los ganaderos los escucharon, la doctora Andrea Padilla, la senadora, que es una de las voceras de esta iniciativa, si ya ustedes tuvieron oportunidad de hablar con el Congreso,
de decirles, mire, estamos haciendo las cosas en este sentido, queremos orientarlos en esto, queremos que nos escuchen. ¿Usted nos puede ilustrar un poquito sobre eso, doctor Beltrán? ¿Qué sabe de la ley? ¿Para dónde va? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo está eso? Pues nosotros estamos en este momento revisando la ley, el equipo técnico del Fondo Nacional del Ganado, el equipo jurídico. Estamos revisando y le hemos dado hemos hecho comentarios y estamos estudiando y más a profundidad para que esta ley sea provechosa y no sea dañina para nuestro negocio. Realmente a veces los excesos terminan en cosas que son incumplibles y la idea nuestra como ganaderos es siempre cumplir con la ley y lo establecido en los marcos que hablaba el doctor Carrascal. Nosotros somos los primeros que protegemos los animales. Como decía bien el doctor Mora, nosotros queremos a nuestro ganado, lo cuidamos. Muchas veces cuidamos más a nuestro ganado que a nosotros mismos. Muchas veces ellos comen mejor que lo que comemos nosotros. Pues nosotros pasamos todo el día a dieta, ¿no? Y ahora después de pandemia que todos nos engordamos. Entonces, realmente nosotros siempre procuramos por el bienestar animal, no solo porque queremos a nuestro ganado, sino porque ya lo dije, o sea, esto es un negocio y un animal que es sometido a maltrato no gana peso, las vacas no ciclan. Entonces, alimentar a nuestro ganado, que nuestro ganado tenga la sombra suficiente, que nuestro ganado tenga muy buena agua, que tenga espacio suficiente, que tenga confort, eso significa utilidad y la utilidad es lo que hace el mundo de los negocios. Así es. El escenario para escuchar a los ganaderos colombianos es este. Por eso, de verdad, agradezco la presencia de los congresistas. Bueno, por supuesto, ayer estuvo aquí el doctor Gustavo Petro, presidente de la República, lo que demuestra la importancia que tiene para el gobierno nacional la suerte, la vida de los ganaderos y el negocio de la ganadería. Y repito, el negocio bien entendido. Es que a veces cuando se habla del negocio, enseguida el cerebro dice indolencia. No, el negocio es todo lo contrario en este caso. En este caso es la preocupación por que el ganado esté bien, porque el negocio, en la medida en que el ganado esté bien, es mucho más rentable, tan elemental y tan simple como eso. Pero mire, en este tema del maltrato animal, por eso yo decía que es muy malo los extremos. Los dos extremos son malísimos. Hay que buscar ese punto medio que nos acerque y ayude a hacer las cosas bien. Y no es que no haya literatura suficiente, no es que haya legislatura suficiente, no es que haya jurisprudencia suficiente. Por ejemplo, la Corte, ustedes conocen muy bien la sentencia de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver, doy un ejemplo porque estamos en la región Caribe, y quién de nosotros no ha ido a una corraleja, por ejemplo, a una corraleja donde disfrutamos de ese maltrato animal, porque es así, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Corte? Ojo, ahí hay un componente cultural, que no se puede desconocer. Y entonces la Corte le dice a los amigos congresistas, ustedes legislen sobre ese tema, pero teniendo en cuenta ese componente cultural también. No solamente la parte del maltrato en el que todos estamos de acuerdo, pero ojo, porque ese componente cultural viene acompañado de una serie de exigencias y requisitos culturales. Una tradición, por ejemplo, las corralejas no nacieron aquí, eso es una tradición que tiene años, muchísimo, y no estoy defendiendo estas corralejas, no, me estoy poniendo en ese punto medio para evitar los extremos, precisamente. En este caso, el negocio que gira en torno, por ejemplo, a las corralejas, ¿cuántos pueblos nuestros viven de ese negocio? El que pone la tienda, el que vende la calle, todo el pueblo, esa economía informal que muchas veces en Bogotá no se asimila, es una realidad de nuestro pueblo, de nuestra tradición, es un componente cultural. Por eso me he tomado la libertad en este conversatorio de llamar la atención, sobre todo de mis amigos congresistas, que los aprecio muchísimo también. Ojo, los extremos son malos, hay que ir buscando ese punto medio. Pero doctor Carrascal, usted lo que dijo me dejó pensando mucho y le quiero trasladar la pregunta a raíz de lo que usted dijo a mi apreciada doctora directora del ICA. ¿Cómo se logra con este nivel de exigencia internacional, ¿verdad?, que Colombia eleve sus niveles de lo que tiene que ver con el tratamiento que deben recibir los animales? ¿Cómo se hace eso? Bueno,
Primero quiero relevar algo, que creo que lo mencioné anteriormente, pero lo voy a repetir. Y es que nosotros en Colombia hemos venido aplicando las directrices y referencias internacionales y hemos venido haciendo procedimientos y exigiendo requisitos similares a los que exigen los demás países que son exportadores de ganado para el caso de las exportaciones. Para el caso en general de los animales que no van a la exportación, pues también se han elaborado algunos procedimientos para que los ganaderos empiecen a tratar de mejorar esas buenas prácticas, porque el bienestar animal está implícito dentro de las buenas prácticas del día a día que hacen los ganaderos. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio que les voy a comentar acá para llegar a esos niveles que usted me está preguntando. A raíz de todas las nuevas conversaciones, hicimos una consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal y nos recomendaron tener mesas de trabajo, videoconferencias con 2 países en particulares. Esto ya lo hicimos. Con Brasil fue uno de ellos y con Australia, que son los 2 países que están haciendo exportaciones importantes de ganado en pie. Y en esas videoconferencias los brasileros fueron muy generosos con su conocimiento, nos compartieron toda la normatividad, todos los procedimientos que tienen establecidos ellos dentro del marco de bienestar animal en el país. Y también recibimos información de Australia y también otra información que nos aportó la ONSA. Cuando nosotros hicimos esa tabla comparativa para mirar qué tan lejos o qué tan cerca estábamos nosotros de lo que otros están haciendo en el mundo, pues nosotros nos sorprendimos gratamente de mirar que una buena parte de todos esos procedimientos ya los teníamos acá y los tenemos incorporados. Y los tenemos incorporados no solamente para el tema de la exportación, sino en la rutina y en el día a día que hacen los ganaderos en sus granjas. Entonces, chuleamos en rojo o en amarillo aquellas diferencias que notábamos que no teníamos y en las que efectivamente podemos tener un margen de mejora. Como es largo, solamente voy a dar de pronto 2 ejemplos. Uno es que, por ejemplo, en el caso de Brasil tenía un procedimiento donde hace un chequeo más rutinario en las fincas de origen de los animales, enfocado al tema de bienestar, y ahí tenía algunos parámetros interesantes para verificar en las fincas de origen las condiciones de agua, las condiciones de alimento, el tema de los tratamientos veterinarios que mencionaba acá mi colega, y entonces hemos ahí en este momento elaborado un borrador nuevo, un borrador que actualiza nuestra regulación, donde estamos incorporando estas líneas de mejoramiento del bienestar animal. Y aquí el llamado que quiero hacer para cerrar esta pregunta es que yo creo que como en una semana o 2, esta actualización de procedimientos y de norma va a estar colgada en la página como una consulta pública para toda la sociedad colombiana, no solamente para los ganaderos de bovinos, para todo el mundo, que pueda opinar sobre esa actualización. Es un procedimiento que nosotros tenemos que cumplir por norma de que tenemos que publicar, pero como todo mundo no tiene acceso a la página, ni como me decían los ganaderos de Boyacá, doctora, yo un ganadero de Ruana y de Bogotá que voy a estar pendiente que es lo que el ICA cuelga por allá en ese internet. Entonces lo que estamos promoviendo es que a nivel de las regiones se hagan las mesas de trabajo. Aquí hay un grupo técnico muy grande de FEDEGAN, de los comités de ganaderos, y mi llamado es para que todos nos ayuden a divulgar y a socializar esto, de manera que quede el mayor entendimiento por parte de toda la comunidad ganadera de cuáles son los procedimientos adicionales que vamos a sugerir para el tema de mejorar lo que hoy día estamos haciendo en temas de aplicación del bienestar animal. Muy bien, a propósito de lo que está planteando la doctora Barrero, apreciado doctor Carrascal, en el mundo hoy en día se están moviendo 2 conceptos fundamentales, 2 tendencias sobre la manera de mejorar esas prácticas y cómo se logra avanzar en este asunto fundamental que ya veo, porque lo ha explicado muy bien la doctora Barrero, que es un asunto importante y vital para el ICA.
Bueno, sí. Actualmente, y es algo que viene muy reciente, data de 2004, se viene trabajando un concepto que se conoce como una sola salud o One Health. Un concepto que integra las diferentes profesiones, las diferentes disciplinas, y es un concepto que invita al trabajo colaborativo, a ese trabajo interdisciplinar, donde haya una buena coordinación, ¿cierto? Donde el trabajo sea intersectorial, ya que es un concepto que reconoce que hay una interconexión o una interdependencia entre lo humano, lo animal, lo ambiental y las plantas. Esa interconexión, si los humanos estamos enfermos, podemos enfermar a los animales y viceversa. Y no quiero entrar en temas que es lo que son las zoonosis. Yo creo que cualquier ganadero se preocupa de que en su rebaño tenga instaurado un problema, una enfermedad, que eso repercute en la economía, en pérdidas. Ninguna zoonosis, ninguna enfermedad va a tener ganancia para ninguno. Y sobre todo, cómo repercute eso en la salud de las personas. Y muchas veces ni siquiera el problema es de la persona o del animal, es simplemente la enfermedad ambiental. Yo creo que aquí en este espacio ya se han tocado algunos aspectos relacionados con eso. Y más allá de ese concepto que invita a que podamos trabajar de manera colaborativa e interdisciplinar, es que la educación sea el principal eje fundamental para educar, para sensibilizar a todos por igual. Pero además de ese concepto de una sola salud, existe otro, un solo bienestar. Ese todavía es más nuevo, un solo bienestar, el One Welfare, trabaja la interconexión del bienestar animal, que tiene que ver mucho con el bienestar de las personas, y del medio ambiente, desde lo social, desde lo físico. Y lo que decía, el problema del bienestar animal no tiene que ser visto solamente desde el animal, sino desde el entorno del animal. Y solo permítanme mencionarle a ustedes cuáles son esos 5 marcos conceptuales del concepto de One Welfare, un solo bienestar. Trabaja lo que tiene que ver la conexión entre el abuso y la negligencia que hay hacia los animales y las personas. Mejora el bienestar animal resolviendo la problemática social. Eso es un punto importantísimo. Hay otro que es mejorar el bienestar animal a partir de una buena seguridad e inocuidad alimentaria. Ese beneficio que trae el vínculo humano-animal es fundamental. Si las personas, en este caso los operarios, operadores, trabajadores de un predio, de una empresa ganadera, no tienen una empatía con el animal al cual está trabajando, puede estar llegando a pasar lo que usted mencionaba hace un momento, si hay maltrato o no en el momento del ordeño. No es la técnica, es cómo la técnica se maneja de pronto en manos de inexpertos, que creemos que simplemente por darle trabajo a todo el mundo, que eso es bueno. Pero ¿a quién le estamos dando trabajo si tiene mínimo conocimiento de por lo menos cómo es esa estructura anatómica de la ubre, del pezón de una vaca y todo lo que representa el desconocimiento anatómico y fisiológico de la misma? Un mal ordeño que puede representar en un maltrato, pero ese maltrato puede llevar a un problema de enfermedad. Una mastitis subclínica, una mastitis clínica, más antibióticos, más resistencia antimicrobiana, y el problema es de salud. Entonces, a ese punto hemos llegado hoy día, que se han propuesto estos 2 marcos conceptuales, One Health, One Welfare. En Colombia ya hemos iniciado en este proceso, en este trabajo, y es una tendencia mundial. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto en la prensa, han visto en todos estos eventos internacionales, donde la misma alianza cuatripartita lo ha acogido entre sus directrices. Y nosotros, ¿por qué no hacerlo? Porque esto es un concepto que no invita solamente a los profesionales, invitan a la sociedad en general. Y es preocuparnos por estar en un país sostenible, sustentable, donde la vida, aunque suene redundante, es lo más importante. Y los animales son ese foco que nos puede permitir llegar a garantizarla en el planeta. Muy bien, yo no quiero terminar este conversatorio, y de verdad estoy orgulloso del panelista, de la conversación, del nivel, de los argumentos. De eso se trata, de salir ilustrados, conociendo mucho más de este tema. Pero yo quiero, al fin y al cabo, uno nunca deja de ser periodista, y yo sí quiero escuchar la opinión de los 4. Usted se puede declarar impedida sobre un tema coyuntural que el propio presidente Petro lo puso sobre la mesa.
el tema de los mataderos municipales. Ese es un tema que yo sí quiero escuchar la opinión de los expertos sobre ese asunto, porque además el presidente Petro tiene un argumento, digamos, sólido. O sea, el tema del precio de la carne, de alguna manera hay que buscar que mediante estos mataderos municipales se consiga una disminución de los precios. Yo particularmente, y en esto quiero ser abusivo porque lo quiero escuchar a ustedes, pero ya para decirlo de una vez, no soy partidario, no me gusta la idea. Yo creo que los mataderos municipales en su momento tenemos suficiente ilustración sobre la manera como a la hora del sacrificio de los animales, todo este maltrato del que hemos hablado es poco. Es poco porque lo hemos visto en muchas partes. Pero quiero ahora escuchar la opinión de ustedes sobre eso, sobre esa idea. ¿Se puede mejorar? ¿Qué hay que hacer? Porque el presidente de la República lo puso sobre la mesa, el tema de los mataderos municipales. Doctor Mora, quiero escucharlo a usted. Doctor Carrascal. Doctor Barrero, perfecto, dijo que sí. Y el doctor Beltrán también. Bueno, Oscar, gracias por la pregunta. Partamos de una base. Bienestar animal es un tema relacionado con calidad de vida, no con cantidad. Entonces, partamos de esa base. Yo diría, antes de hablar de mataderos municipales, veamos el 99% del tiempo que pasa el animal vivo, que hay mucho por hacer. Estamos en oleada invernal, sufriendo con más de 2 años de invierno, fincas inundadas, el tema de mover ganados, tener que salir de parte de los ganados. Entonces, digamos que antes de llegar allá, y voy a ir a tu pregunta, obviamente, pero quiero resaltar que, ojo, primero tenemos que preocuparnos por temas muy relevantes del país. Nos preocupamos por el tema de los barcos, sí, pero yo digo, bueno, ¿y los animales que están en inundación, qué? El tema de las vías internas, ¿qué? Bien, entonces, primero, bienestar animal, un tema de calidad de vida, no de cantidad. Ya la forma como se sacrifican los animales, pues obviamente para que se considere como en inglés se llama humane o humanitario, como se ha traducido al español, tiene que garantizar una cosa desde el punto, no estoy hablando de inocuidad, estoy hablando netamente de bienestar, que es nuestro foro. Tiene que garantizar una sola cosa, que es inconsciencia inmediata, que el animal antes de perder la vida esté completamente inconsciente. La ciencia nos muestra que no existe ningún método que dé inconsciencia inmediata, ninguno. Lo que pasa es que los métodos que tienen mayor bienestar se aproximan a esa inmediatez de 0,3 segundos, estoy diciendo prácticamente menos de un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tenga bienestar los animales deben ser aturdidos previamente antes de sacrificarse. Y aquí es donde se pone la cosa un poco más complicada. Para lograr aturdir un animal es necesario tener la tecnología. Entonces, claro, la OMSA en su capítulo que tiene que ver con sacrificio humanitario nos habla de golpe contundente en la cabeza como un método humanitario de sacrificar ganado. Claro, pero se necesita el expertise, que la persona que lo haga lo pueda hacer bien. No puedes darle 3, 4, 5 golpes al animal para lograr esa inconsciencia. Pero entonces la tecnología cubre un papel muy importante, porque entonces están las pistolas de perro no cautivo, perforante, no perforante, inclusive la famosa electronarcosis, o sea que el animal pierde la conciencia gracias a la energía, no a la electrocución, a la energía eléctrica pasando a través del cerebro. Entonces a lo que voy es que el tema tiene que estar vinculado como, no, yo personalmente no estaría en contra, pero es un tema de tecnología y no te puedes pretender que cada municipio de Colombia tenga esta inversión gigantesca. Ya hay unos centros que han trabajado muy duro por certificaciones, por acreditaciones, donde la implementación de esa tecnología es mucho más sencilla. Entonces, digamos que desde el punto de vista, desde mi opinión, más que pensar que cada municipio pueda llegar a tener, pues hombre, fortalezcamos los centros productivos, esos lugares, llamémoslo de acopio, que tienen al alcance la tecnología, y no solo para insensibilizar a los animales, para garantizar la maduración de la carne, para garantizar todo el proceso. Entonces, esa sería mi opinión. Muy bien, mire, el doctor Mora da en el punto. Es decir, esos mataderos municipales que nosotros cerramos los ojos y nos trasladamos a esa época tan cruel, de tanta crueldad, hoy en día estamos hablando de unas técnicas, de un avance científico que podría sin duda alguna mejorar las condiciones para la muerte del animal. Eso es algo muy importante. Ahora vamos a hablar, y eso sí le toca al gobierno nacional,
el tema de los recursos. El doctor Ocampo no vino al Congreso Ganadero. El doctor Ocampo, tome nota cuánto nos costaría que esos mataderos cumplan con esos requisitos. Eso sí, eso le toca a él. Pero la dama, escuchamos a la dama y después escuchamos al doctor Carrascal. Bueno, doctora Barrero. Yo voy a referirme como a tres puntos que quiero dejar acá. Me voy a referir a algo que se discute en el país hace mucho tiempo y en reuniones globales, que se llama el principio de la equivalencia. ¿A qué me refiero? La Organización Mundial de Comercio dice que el principio de equivalencia consiste en que yo puedo hacer las cosas de manera diferente siempre y cuando yo garantice un mismo resultado. O sea que mi proceso puede ser distinto, pero mi resultado final tiene que ser el mismo. En este caso, con las plantas de sacrificio y de procesamiento, lo que yo debo garantizar es la sanidad y la inocuidad de ese alimento, porque es un alimento el que está saliendo de allí. Entonces, el decreto 1500 puede tener sus variaciones. Yo lo que sé en borrador es que ya el INVIMA había estado trabajando con el Ministerio de Salud en una propuesta de modificar el decreto para hacer como unas medidas diferenciadas, porque en el sentido común, el análisis que se ha venido haciendo es que, pues obvio, yo no le puedo pedir lo mismo, o sea, a una planta como una de las plantas estrellas exportadoras en el país, a una plantita de nivel bajo o intermedio, me estoy refiriendo a infraestructura, a inversiones, pero esa planta pequeña o mediana sí tiene que garantizar ese resultado equivalente. Puede que no tenga el mismo nivel de inversión, el mismo nivel de trabajo, pero lo pueden hacer. Entonces, eso hay que analizarlo con un poquito de profundidad. Entonces, ese sería mi primer mensaje acá con el tema de cómo trabajar esa equivalencia que está reconocida a nivel internacional. Lo segundo, yo tuve la experiencia y la lamento acá de que hace unos años atrás Colombia tuvo un proyecto en borrador donde se quiso proponer que hubiera el establecimiento de unas plantas móviles para el sacrificio. Y les debo decir por mi experiencia propia que cuando estuve trabajando antes de regresar al ICA en la FAO, vi una experiencia muy exitosa en el sur de Chile, en el municipio de Andes, Chile, en un proyecto donde se trajeron unas plantas móviles de tecnología canadiense y se hacía un sacrificio con todas las de la ley, o sea, con todos los procedimientos. O sea, hoy día hay tecnología que permitiría tener unas inversiones menores y que garantizan esos resultados y que podrían darle una alternativa a aquellos territorios alejados, aquellos territorios donde no hay, obviamente con una reglamentación y con unos procedimientos establecidos. Ese borrador quedó por ahí. En su momento al ICA le pidieron opinión si era favorable o no, conceptos técnicos recién llegando al principio del anterior gobierno. Nosotros dimos una opinión positiva, pero hubo diferentes opiniones y al final el proyecto no avanzó. Pero yo lo dejo ahí porque hay experiencias muy valiosas en otros países donde eso se está desarrollando. Lo que no se puede desarrollar es bajo una reglamentación y una vigilancia para garantizar el resultado y la operación de esas plantas móviles. Sí. Y yo hago énfasis porque tuvimos que sufrirlo desde el ICA cuando recién llegando tuvimos los brotes de fiebre aftosa en el Cesar, en La Guajira y en Boyacá, porque nos dimos cuenta que uno de los problemas que se estaba generando en el Cesar era precisamente porque en estos territorios no había una planta para sacrificar los porcinos. No hay líneas de porcinos en algunas partes del territorio y los porcinos se sacrifican en cualquier lugar, en las casas, en los patios, en cualquier planchón. Y en ese brote de aftosa del Cesar fue muy importante esa población artesanal porcina que se sacrificaba y se movía por cualquier parte. Eso fue un multiplicador importante cuando nosotros tuvimos esos brotes. Entonces, hay que mirar esas alternativas. Y quiero cerrar diciéndoles que, en realidad,
este es un tema que, si bien es cierto, las plantas de beneficio hacen parte de toda la cadena de producción, yo reafirmo lo que decía ahora uno de mis colegas, en que ese es un punto para mejorar, pero dentro de la cadena de producción de la ganadería porcina, bovina, digamos, hay una cantidad de procesos que también hacen parte de ese querer del bienestar y que a veces los ganaderos no se dan cuenta que pueden ser prácticas pequeñitas, muy simples. Y con esto cierro. Yo pongo el ejemplo de lo que aprendí con el tema de las frutas, ahora en el ICA, en esta etapa de mi vida, y voy a decir, para el control de unas moscas, una práctica tan simple que los productores no tenían muy claro era que, señor, recoja los frutos caídos del piso, porque si usted no implementa esa buena práctica, eso es un medio para que los bichos, las plagas, la mosca se reproduzca en la fruta que cae. Solo con hacer ese mejoramiento de buena práctica, y me lo mostraron los productores felices en Boyacá en alguna reunión, viera la disminución y el control que pudieron tener. Sí. Entonces, el llamado que hago es que para el bienestar animal y todas estas prácticas, a veces la gente ni sabe que las está haciendo, ni sabe que son tan básicas, que no les implican mucho costo adicional, porque ese es otro conflicto que la gente le dice a uno, no, es que yo no puedo cumplir eso porque no tengo el dinero, porque no puedo invertir, pero no siempre las prácticas de bienestar animal o las buenas prácticas implican un costo de inversión alto. Hay muchas cosas que son muy básicas y que se podrían estar mejorando, y repito, no solo en las ganaderías de exportación, a todo lo largo y ancho de la producción ganadera en todo el territorio nacional. Así es. Bueno, miren ustedes, ya vamos buscando puntos de acuerdos, puntos de encuentro, que es de lo que se trata el conversatorio entre todos. Los mataderos municipales son las plantas de sacrificio, ¿no? O sea, cuando yo hablo vulgarmente de los mataderos municipales, las plantas de sacrificio, la doctora Barrero lo dice muy bien. Pero hay algo muy importante en lo que ella acaba de exponer y tiene que ver con los costos, que es un tema que nos preocupa a todos. Claro, es imposible que en todos los municipios de Colombia haya plantas de sacrificio de reses que cumplan con todos los requisitos y las exigencias que se requiere, porque costaría demasiado dinero. Pero, por ejemplo, mire esta idea tan interesante, unas plantas móviles de sacrificio. En Chile, por ejemplo, ya existe, se pueden ver. Bueno, se pueden tener plantas móviles de sacrificio en la región Caribe, no tengo ni idea de eso ya le toca a los amigos del Congreso, al Gobierno Nacional, a Fedegan, por supuesto, comenzar a estudiar esa materia. Pero vamos a seguir ya redondeando lo que tiene que ver con las plantas de sacrificio, doctor Carrascal, y por último, el doctor Beltrán nos va a ilustrar sobre el tema. Bien, solo para no repetir lo que ya mis colegas han mencionado, y yo quería precisar precisamente con unos datos y cifras del último informe de la FAO en relación a la inocuidad. Ese es el punto, ¿cierto?, de quiebre, la inocuidad. ¿Será que en estas plantas, lugares donde se van a proponer, se va a garantizar inocuidad? Vean que, según datos de la FAO, cada año 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma por ingerir alimentos contaminados. Y esto afecta realmente a todos los países. Otro dato, más de 200 enfermedades están causadas por ingerir alimentos contaminados con virus, parásitos, bacterias o cualquier tipo de sustancia química o metales pesados. Todo repercute en la salud de las personas. Y por último, nuevamente volvemos al tema, resistencia antimicrobiana. También podría llevar a este problema. Entonces, hay que hacer un análisis bien responsable con las personas idóneas que tengan el conocimiento y también mirar cómo son esas experiencias de otros países, porque si ha funcionado, tal vez pueda funcionar. Pero decía, el tema del bienestar en esa parte multifacética no puede ser trazada de la misma manera en todos los países. Nuestras particularidades tendrán que ser vistas en cada región del país y eso es lo que tenemos que analizar. Muy bien. Doctor Beltrán, cierre usted, por favor, con sus opiniones. Bueno, realmente el decreto 1500-2007 habla de las plantas municipales, las denomina plantas de autoconsumo. Como decía la doctora Deyanira, de pronto bajar un poquito los estándares, pero decía bien el doctor Carrascal, todos los colombianos merecemos comer carne inocua y carne
que sea de buena calidad. Por lo tanto, esos estándares no se pueden bajar tanto. Y ahí la problemática, ¿de dónde vino esa problemática? Del alto precio de la carne. Y nosotros hemos visto, hablan de la parte frigorífica, los frigoríficos en Colombia, solo hay 4 frigoríficos que compran ganado, unos para exportar, otros para vender en el país. Los demás son prestadores de servicio. Ahí es que se incorporan a la cadena. Para bajar los precios de la carne, la única manera es buscar eliminar la cantidad de intermediarios que entran en esta cadena, Sí. que no agregan valor, pero que sí suben el costo. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Porque esto no es una cosa traída de los cabellos. Ustedes se han dado que cuando sube el precio del ganado, por supuesto sube el precio de la carne, pero cuando el ganado baja, este efecto no pasa nada, la carne hasta ha subido. A nosotros nos han bajado el precio y la semana pasada subió la carne. Entonces ahí vemos que el novillo, cuando sube el novillo, sí sube el precio. Entonces, doctor Beltrán, pasa como con la energía. El doctor Petro decía, ¿por qué están repletos los embalses y la energía no baja? No baja de precio. ¿Por qué baja el precio del ganado pero no baja el precio de la carne? Ese es más o menos el mismo ejemplo. Así es, entonces lo que tenemos que buscar, y lo ideal sería que las plantas de beneficio compren el ganado directamente al ganadero y que ellos sean los que vendan directamente a los expendios. De esa manera, quitando esa cantidad de intermediarios, es la única manera de que el precio del ganado o los cambios en el precio del ganado se refleje realmente en el consumidor. Esa es la única manera que yo veo para bajar el precio de la carne. Muy bien, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros este conversatorio, este foro. Doctora Deyanira, muchas gracias. Doctor Beltrán, doctor Carrascal, doctor Mora, a todos ustedes, muchas gracias y que la ganadería siga siendo el motor de la economía nacional. Gracias a todos ustedes de todo corazón. Hay preguntas del auditorio, por supuesto. Sí, revisemos si hay alguna de las preguntas diligenciadas. Pasamos algunos memos. Listo. ¿Tenemos alguna de las preguntas diligenciadas en los formatos que pasamos? Al equipo de protocolo, por favor, le agradezco, me confirme para que Óscar haga la lectura de la pregunta y poder avanzar porque ya estamos sobre el tiempo para el próximo panel. Que siga el señor y haga el comentario, hágalo. Mire, gracias. La verdad que uno queda impresionado con lo que escucha y a veces uno cree que estamos en otro país, pero el día a día, cuando escuchamos hablar de trazabilidad, de resistencia bacteriana transferible, de producción de alimentos, de sanidad animal, de sanidad humana, pues uno se pregunta ¿en qué país vivimos? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que nuestro país está excesivamente diagnosticado. Doctores es lo que tenemos, formados, pero realmente ¿qué estamos haciendo y qué estamos construyendo? Mire el aspecto climático tan terrible, tan grave, tan adverso, tan calamitoso, tan ruinoso. Enfermedades humanas, enfermedades en los animales. Vayan al Magdalena Medio. Oiga, yo lo escucho. Aquí hay 4 Colombias, la Colombia citadina, la Colombia campesina, la Colombia académica, la Colombia donde nos formamos. ¿Y dónde estamos? Somos expertos en importar de países desarrollados y no entendemos que Colombia es un país que apenas está en un desarrollo casi involutivo. ¡Qué tragedia! ¿Estamos preparando a nuestra gente? Somos muy buenos oradores algunos,
¿Pero qué estamos haciendo? Yo simplemente quería hacer este comentario a manera de reflexión, porque es que la situación es notablemente preocupante. Hablamos de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Hablamos de los países que más están contaminando el mundo, lo sabemos, Estados Unidos, China, ahora la India y ahora el gigante americano, suramericano, Brasil, ya está en el cuarto. Punto 37 Colombia, en gases de efecto invernadero. Contaminación en el mundo de los mínimos. Y decimos y hacemos, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible en esos mataderos, cuando uno entiende algo de la sanidad humana, volver a involucionar, a seguir generando la tragedia humana? Porque si en algo nos caracterizamos es en la falta de prevención, la prevención de la enfermedad. Solamente somos buenos para combatir los desastres y pésimos para generar situaciones verdaderamente positivas. Entonces, mire, es la crónica de una muerte anunciada en muchas situaciones colombianas en el desarrollo del campo. Y por ejemplo, en Santander, en el Magdalena Medio, esos ríos que están degenerando, bueno, y en todo el país está medio país hundido, ustedes lo saben. Pero ¿qué estamos haciendo? Simplemente todos los años tenemos la crónica de tragedias anunciadas y el país en la debacle. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el 8% tenemos todos. Yo no oigo que el 8% lo tengo yo, pero ese 8% de los ganaderos colombianos, que estamos más o menos en 650.000, 8 por 6, 48, 52.000, 8% de 600.000. Y los demás pequeños productores bregando a salir adelante. Hombre, los precios de los insumos agropecuarios. Hombre, así, mire, yo conozco algo de salud, drogas oncológicas, que valían una ampolla 800.000 pesos y 1 millón de pesos, traídas ahora de la India con algo que se hizo, una ampolla que valía 1 millón, ahora vale 40.000 pesos, ¿cómo les parece? Y no hablemos de la droga animal, para salud animal. Entonces es terrible. Yo estos comentarios los hago a manera de reflexión, pero queremos en nuestra situación del 8% de los especiales, que todos somos iguales, y muchos no entendemos que Colombia es un país en desarrollo, que apenas está logrando empezar a crecer, apenas está logrando empezar a respirar. Muchas gracias. Y que mucho talento humano, porque Colombia es un gran país que tiene talento humano extraordinario, pero tenemos mucho por hacer y esto está en todos nosotros, hablando sanamente en el país y combatiendo todos los males tan graves que nos agobian, que ustedes saben muy bien cuáles son. Eso quería dejarlo de manera de reflexión. Muchas gracias por compartir su reflexión con nosotros. Oscar, tenemos 3 preguntas para poderlas resolver en menos de 5 minutos. Entonces tratemos de hacer una buena distribución del tiempo para comenzar el próximo panel y no estar un poco corridos pues con el tiempo. La primera es una afirmación que consideraría que de pronto quieren que ustedes reflexionen sobre eso. Los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, es decir, no están en el mundo de las obligaciones. ¿Qué piensan de esta frase? Bueno, muy rápidamente. Lo dijo Juan Carlos, eso es un tema, no es de derechos ni deberes, es un tema de la ciencia del bienestar animal y entender que los animales, según una línea que hay en la ciencia del bienestar, se llama el utilitarismo, y el utilitarismo significa el beneficio que da el animal hacia el humano, y su función acá es convertirse finalmente en proteína de origen animal. Entonces, desde ese punto de vista, yo no me entraría en la discusión si tienen derechos o deberes, sino digo, hablemos que son animales de producción. Continuamos con otra pregunta que va dirigida a la doctora Deyanira. ¿Cuál es la metodología para la participación en las mesas municipales? ¿Quién convoca y cuál es la forma para participar? Gracias. Bueno, todos podemos convocar. En principio, la convocatoria se le ha pedido a los gerentes departamentales del ICA que las lideren, que se contacten con los comités de ganaderos, con el resto de la institucionalidad pública y privada. Pero también cualquier comité de ganadero, cualquier asociación puede convocar y nos puede citar a nosotros para que acompañemos esas mesas de trabajo y esas discusiones que hay que hacer sobre la normativa que se está expidiendo. Entonces,
El canal de entrada son nuestras gerencias departamentales, repito, o nuestros técnicos de oficinas locales. ¿Por qué no también aprovechar acá que está todo el equipo técnico de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado? A través de ellos nos han ayudado mucho también en varias oportunidades a hacer la socialización y estos grupos de trabajo. Gracias, doctora Deyanira. Pasamos entonces con la última pregunta. No se habló de costos laborales en las plantas y el campo. ¿Costos laborales? Costos laborales. Sí, no, ahora en el desayuno estábamos hablando y estábamos sacando unas cuentas pues muy simples. Una planta de beneficio de autoconsumo sacrifica aproximadamente en promedio 10 animales semanales, lo que serían 40 animales al mes, ¿cierto? Cobrando 80.000 pesos de maquila, estamos hablando de un ingreso de 3.200.000. Y esos 3.200.000 significa 2 empleados con sus parafiscales. No estamos hablando de costos de energía, no estamos hablando de costos de agua, de costos de infraestructura. Entonces, por eso no vemos viable esas plantas de autoconsumo, a menos de que sean poblaciones mayores. Una cosa que se me olvidó contarles de las plantas de autoconsumo es que esas plantas no pueden exportar. Y cuando hablo de exportar, no me refiero a exportar fuera de Colombia, sino a exportar fuera de su municipio, porque únicamente es para el consumo del municipio. Si la planta está aquí en Soledad y es de autoconsumo, no puede vender carne en Barranquilla, únicamente acá en Soledad. Entonces, eso es estamos hablando con el doctor Montes acá en el desayuno y hablamos de ese tema, entonces por eso no vemos viable esa solución de las plantas de autoconsumo o de los mataderos municipales que tanto se ha hablado últimamente. Gracias, doctor Augusto. El público los despide con este fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Ese era el panel Ganadería y Bienestar Animal.